Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Yo sé que los viernes acostumbramos a resumir un poco lo que pasó en la semana, pero para eso está YouTube y las repeticiones. Hoy tenemos que aprovechar el espacio y aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos acá, junto a Borja, que es el hombre que lamentablemente rige mi futuro, tenemos a la persona que va a regir el futuro de nosotros, los paraguayos, durante los próximos 5 años, el que tiene la responsabilidad de decidir bien qué vamos a hacer para estar mejor. Con nosotros el presidente electo de la República del Paraguay, Santiago Peña. Bueno, yo me saco esto, Santi, porque Ya es viernes. Es demasiado viernes, Santi, disculpa. ¿Cómo te va? Muy bien, Mike. Borja, la audiencia, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, Santi, queremos aprovechar esta conversación. Habíamos tenido una antes de las internas, creo, Sí. donde hablamos de un montón de cosas que no queremos repetir. Entonces, yo estaba pensando y dije, bueno, de economía hablar con Santi es un problema, porque me puede bolear, pues yo no sé y vos sabes mucho. De qué vas a hacer por el país vamos a llegar seguramente. Pero sí quiero una reflexión tuya con respecto a este escenario político con el que te va a tocar lidiar. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos, por ejemplo, al presidente del Partido Colorado, al expresidente, el señor Horacio Cartes, señalado por Estados Unidos. Él dice, por culpa o por mentiras promovidas por el presidente actual de la República del Paraguay, correligionario suyo. El segundo partido más importante tiene a una persona acusada de casi dejar en una quiebra a su partido, dividido con 3 elecciones seguidas perdidas. En la tercera fuerza tenés a un candidato a senador o el senador electo con un proceso por abuso sexual. O sea, la política está tan desprestigiada a un punto que es solamente un tema de la política, es un tema de la sociedad paraguaya. ¿Qué reflexión te lleva a vos cuando pensás decir, epa, ¿con qué tengo que lidiar aparte de los grandes temas? Digo, con la política. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Sí, Mike, la verdad es súper desafiante, ¿verdad? Porque es el equilibrio, y tenemos que ir de lo más amplio, el equilibrio mundial. O sea, el mundo está viviendo una crisis. Desapareció el mundo unipolar, ya no hay más el multipolar, el bipolar, ¿verdad? De 2 grandes potencias, hoy es multipolar. Es impresionante cómo se están jugando diferentes jugadas y manos al mismo tiempo. El conflicto comercial económico entre Rusia, entre Estados Unidos y China, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la disputa, por supuesto, también entre Taiwán y China. Y Paraguay, de alguna manera, está en el medio, en una encrucijada de cómo desarrollarse y sin tener que mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino mirar para adelante para poder progresar. En la región estamos en una situación complicada. El día de ayer el presidente de Ecuador disolvió el Congreso, la doble muerte, ¿verdad? Porque es destituido él y disuelve el Congreso. En Perú están con un problema porque la vicepresidenta no puede salir del país porque le van a destituir. En Argentina hay un problema económico tremendo, ¿verdad? Así que creo que todos estos son elementos que uno tiene que estar mirando para poder desarrollar una política, porque la política paraguaya interna no puede estar desatendiendo también la política internacional, que es la que necesitamos también para insertarnos a los mercados. Y internamente, las elecciones del 30 de abril que dejan muchísimo espacio para el análisis todavía. ¿Cuál fue el mandato? ¿Cuál fue la voz del pueblo? ¿Verdad? Porque se ha dicho mucho en los medios de comunicación, mucho análisis, pero la realidad es que nosotros hemos encontrado un mandato mayoritario para el Partido Colorado, no solamente para gobernar desde la presidencia, mayoría en ambas cámaras del Congreso. Algo que no había pasado nunca, ¿verdad? Sí, había ya pasado, pero a este no nivel, había pasado Santi, hace 25 años, sí. no ocurría. 62% de las juntas departamentales en manos del Partido Colorado, 15 de las 17 gobernaciones. O sea, el mensaje es un mensaje muy fuerte y requiere de una enorme humildad para analizar, no la soberbia, y después una responsabilidad para llevar adelante políticas públicas que puedan responder no solamente a los que te votaron, sino también a los que no te votaron. Claro, Es fundamental eso. Yo te quería ¿verdad? preguntar en ese sentido. Pero para terminar nomás, Borja, perdón. perdón. Entonces, vos estás mencionando lo que está pasando con estos líderes políticos. Yo lo que creo es que todos estamos queriendo que la justicia pueda funcionar, ¿verdad? Creo que tanto en el caso de Horacio Cartes, él niega las acusaciones y dice, me quiero defender. Claro. Contrata abogados, envía, hasta ahora no está pudiendo encontrar el canal de comunicación para que digan, muéstrenme las evidencias y yo le voy a rebatir. Si no puedo rebatir, obviamente
eso Claro, va a quedar. y responsabiliza a alguien. Para mí eso es lo más Exactamente. notable. ¿verdad? Que es lo fundamental en el imperio de la ley. Vos querés que haya un juez que pueda administrar la justicia y pueda finalmente decir sos culpable o sos inocente. Y no que sea un escarnio público, que la gente te pueda señalar y se quede este manto de duda. Lo mismo pasa con el presidente del Partido Liberal, ¿verdad? Bueno, él fue acusado, necesitamos que la justicia pueda decir, finalmente, las facturas son falsas, hubo un vaciamiento del Partido Liberal o no. Y si no, y damos vuelta a la página. Y lo mismo pasa con Paraguayo Cuba, ¿verdad? O sea, él sale a llamar a un levantamiento, él empieza a hacer tumulto, a convocar a gente diciendo que hubo fraude cuando no presenta ningún elemento que pueda indicar que hubo un fraude. No hay ningún elemento, ninguno. Es simplemente la retórica, ¿verdad? Entonces genera inestabilidad, mucha gente que quiere ir a trabajar no puede, gente que necesita que su mercadería pueda llegar a los mercados y no puede por la culpa de él, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? El imperio de la ley, que la Policía Nacional desbloquee las rutas, que la justicia pueda decir si este señor infringió alguna norma y bueno, tiene que pagar las consecuencias. Todo lo tenemos que hacer así. Borja. Hablando de justicia, también la justicia está poniéndose en duda por parte de la población. Es decir, hay una gran parte de la población que no confía en la justicia y desde hace tiempo decimos que la justicia es una de los grandes asignaturas pendientes que hay en Paraguay. ¿Y sabes por qué, Borja? Porque hoy está claro que el gran problema de la corrupción es la impunidad. O sea, yo estudié economía porque yo quería entender estos fenómenos, ¿verdad? Y vos sabés que mucha gente cree que la economía es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero es una ciencia social, trata de entender el comportamiento del ser humano y cómo el ser humano responde a incentivos, alientos y desalientos. Exactamente. Entonces, hoy está claro, el problema de Paraguay es un problema de impunidad. ¿Qué necesitamos para resolver el problema de impunidad? Que la justicia funcione. Entonces, la justicia está hoy en el centro de la atención de toda la ciudadanía. Yo también estoy expectante porque quiero ver que cuando haya una acusación, realmente que haya elementos que se puedan sostener y bueno, y finalmente si hay un proceso que se pudo respetar tanto a la parte acusadora como a la defensora y finalmente el juez va a tomar una decisión. Santi, hablando de eso, han habido oportunidades en las que presidentes anteriores, ante el tema de la justicia, han promovido incluso cambios o reformas judiciales. ¿Es parte de tu agenda o te parece que tiene que caminar por otra vía? Hoy yo te soy muy honesto, ¿verdad? Yo creo que hay que seguir mejorando la administración de la justicia. Yo tengo una responsabilidad como próximo presidente de la República en darle los recursos, porque el Poder Judicial no genera sus propios recursos, depende de los recursos que genera el Estado y tengo que darle los recursos para la administración de la justicia. Yo no veo que hoy el problema sea ni el cambio de la Constitución, ni el cambio de los códigos procesales. Acá es una cuestión de administración, acá es una cuestión de acelerar los procesos. Hubo una renovación, más de la mitad de los ministros de la Corte han sido electos en los últimos 5 años y creo que hay una gran expectativa de que se puedan empezar a ver también procesos de mejoría en los niveles más bajos, ¿verdad? Esto es la cabeza, la Corte Suprema y bueno, a partir de ahí debería también haber un mecanismo de premiación y de castigo a los buenos jueces y a los malos jueces. Cuando en campaña el eslogan que quedó, digamos, instalado es el vamos a estar mejor. Sí. ¿Es acaso una forma muy sencilla teniendo en cuenta que la vara de Marito es muy, muy baja? Pues, y mucha gente me argumenta eso, me dijo, fuiste muy hábil, ¿verdad? Porque no va a ser difícil realmente mejorar de una situación que está tan mala. 5 años de estancamiento económico, una inflación que llevó a un récord que no veíamos en décadas, un problema de falta de empleos tremenda, inseguridad. Entonces, claramente, yo estoy convencido que va a haber un proceso de mejoría. Pero ese proceso de mejoría no tiene que ser solamente para el punto que ya estábamos hace 5 años, una economía que crecía, una inflación baja y estable. Yo lo que quiero es animar a soñar a un Paraguay que es mucho más desarrollado, un Paraguay donde no hay pobreza, un Paraguay donde no hay desigualdad, un Paraguay que está inserto en el mundo. Y en eso, te soy sincero, soy muy ambicioso. Y eso se puede hacer en una legislatura. Es decir, como en Paraguay no existe la posibilidad de tener 2 legislaturas, sí. Yo siempre veo de que... la reelección está hablando, ¿verdad? Sí, de una hacerlo legislatura como periodo. presidente, ¿no? Un periodo como presidente. Sí. En 5 años queda tiempo a hacer. O sea, yo creo que a lo mejor el lema podría haber sido, en vez de vamos a estar mejor, vamos a estar mucho mejor, para que sea un poquito más ambicioso. Para que sea más ambicioso. Pero queda tiempo a hacer en 5 años. Pero yo siempre hablé de que el Paraguay que yo visualizo, y ese Paraguay lo podemos llegar a alcanzar en 5, en 7 años, es un Paraguay donde le podemos encontrar medidas para esto. O sea, si nosotros podemos crear 500.000 empleos en el Paraguay en los próximos 5 años, esta es una transformación para la clase trabajadora.
El que no tiene trabajo va a tener trabajo y el que ya tiene trabajo va a tener un ingreso mayor, porque el aumento de la demanda laboral hace incrementar los salarios reales. O sea, si hay más empleo, el canal puede tener más publicidad. Si puede tener más publicidad, puede O pagar mejor salario para mejores usted, los salarios. camarógrafos que querían eso. Exactamente, Oferta, ¿verdad? demanda. Entonces, ese es el objetivo atrás de la generación de empleo. Entonces, a partir de ahí, esa generación de empleo también hace, y todos sabemos que lo que consumimos con nuestro salario paga impuestos. 50% del ingreso viene del IVA, y el IVA es el consumo. Si tenemos más trabajadores, tenemos más recaudación de impuestos. Si tenemos más recaudación de impuestos, podemos invertir más en salud, en educación y en seguridad, que son los bienes públicos por excelencia. Todo esto, o sea, no es un invento mío. Esto parte de la política pública, particularmente en lo que es la visión del desarrollo y de la política económica, que le ha permitido desarrollarse a otros países. Yo lo que creo que nosotros tenemos que entender es que este Paraguay es inaceptable para lo rico que es el Paraguay. Es inaceptable, no podemos conformarnos, no podemos sino aspirar a ser el país más desarrollado de América. Claro, por ejemplo, hay gente que en los buenos tiempos de esa estabilidad de crecimiento de 5 o 6% anual se ponía contenta, pero vos decís, cuando vos mirás los números y decís, para llegar a ser un país desarrollado, salir de lo que estamos, necesitamos ese mismo crecimiento durante 70 años para pasar. O sea, necesitamos apurar ese proceso. Por eso yo hablo, no es suficiente crecer al 5%. Paraguay tiene que crecer a tasas que deberían estar alrededor del 7, el 8%. Eso va a generar un cambio tremendo en los próximos años. Cuando hablas, Santi, de los empleos, y quiero juntar un poco con lo que decías al principio del programa, de tener una mirada más global, pasa por ahí, pasa por traer gente, porque vos decías aumentar los empleos, y lo escuchaba a López Arce esta semana decir que hay 67.000 nuevos funcionarios públicos en los últimos 6 meses, pero ese no es el empleo que vos estás buscando. Ese no es el empleo que estoy buscando. Yo estoy buscando empleo en el sector privado, empleo que sean estables, porque lastimosamente lo que hemos visto, ¿verdad? Y obviamente esto después del 15 de agosto vamos a tener que hacer una revisión general de qué es lo que ha ocurrido. Primero, no tenemos la certeza realmente de dónde están esos funcionarios, porque no se ha disponibilizado la información, ¿verdad? Lastimosamente, la transición está demostrando ser muy desafiante. Creo que no solamente el gobierno ha tenido una pésima gestión a lo largo de estos años, sino creo que nos va a ofrecer la peor transición, inclusive peor a lo que fue la transición del Partido Colorado al gobierno de Lugo, que de hecho fue muy buena, ¿verdad? Me estaban recordando que el presidente Duarte Fruto automáticamente después de la elección de Lugo tomó la decisión de suspender todos los procesos licitatorios, suspendió todos los procesos de contratación para darle la oportunidad al nuevo gobierno que tenga la capacidad de analizar esto y si está de acuerdo que los continúe. Laburo Balea Jiménez, ¿verdad? Sí. Que ahora está con eso. Laburazo. Digo, no, laburo hay mucho. Quiero ir a algo personal un ratito porque este es un momento, habías leído en el libro de Obama cómo organizaba él su vida con su familia. Tenía 2 hijas adolescentes, en el caso tuyo tenés un hijo que ya hace poco vimos contrajo nupcias, muy joven, al igual que vos también. Y él dice que tenía una especie de post-it de colores. Rojo, lo urgente, amarillo, puede esperar en estos días, y verde, hablamos cuando Verde se no se pueda. hace nunca al final. Verde no se hace Verde nunca. no se hace Verde nunca. hablamos de las vacaciones, de ir a Disney. ¿Cómo tenés un orden ya para tu vida? Nos comunicamos mucho. La verdad que nosotros somos un equipo, siempre decimos, funcionamos como un equipo, ¿verdad? Hoy el equipo somos 5, ¿verdad? Leti, Gonzalo, Constanza y Cere, que es parte de nuestro equipo, ¿verdad? Así que tratamos siempre de estar mucho en contacto, de compartir los espacios, sea a la mañana en el desayuno, sea a la tardecita noche, sentarnos a tomar un vinito, a conversar. Así que somos muy unidos. Gonza es muy familiero, eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque, es un chico ya de 26 años, trabaja, tiene su vida, pero él disfruta estar con nosotros, viven en casa, aparte eso ayuda muchísimo. Claro. Para mí va a ser todo un desafío después del 15 de agosto tener que mudarme a Hamburgo, pues ya mi hijo me dijo, papá, yo no me voy a mudar, y Constanza me dice, papá, yo estoy a 50 metros del colegio, ¿verdad? Termina fin No, de claro, año. la casa sin papá, es el sueño para ellos ahora mismo. Así que estoy, te digo, de cama, porque para mí ellos son una contención emocional muy importante, ¿verdad? Si yo me siento tan bien es porque yo tengo una coraza, ¿verdad? Que es la que me da mi familia, esa fortaleza que para mí es fundamental. Estos tiempos de elecciones también, digamos, a fin de año Argentina cambia también de presidente y compañía. Guatemala también está ahora, en julio está con elecciones. Hay procesos, ¿verdad?, que se van dando digamos, una conversación tuya con Lula, me parece que porque inicia su mandato era mucho más importante, con el debido respeto, que una con Alberto que se está yendo, ¿verdad? Sí, es una combinación de varias cosas, no hay un solo elemento, ¿verdad? Y obviamente en esto, no porque siempre va a tener que ir a un lugar primero, va a haber uno que sea el primero. Te habías prometido Brasil. Pero yo me había puesto como objetivo Brasil por varios temas, ¿verdad? Brasil es la 8ª economía más grande del mundo,
es nuestro principal socio comercial. Tenemos en puerta el desafío de negociar el Tratado de Itaipú. Tenemos temas comerciales de un enorme impacto. Brasil, Brasil con Lula en una tercera temporada como presidente, yo creo que es un Lula que puede jugar un rol global, ¿verdad? En este mundo multipolar, ¿verdad? Con ausencia de liderazgo a escala global. Y eso para Paraguay puede ser una gran oportunidad. Lula asume el próximo año como presidente del G20. De hecho, al terminar mi reunión o al día siguiente, él iba a Japón invitado al G7, ¿verdad? Donde Brasil no es parte, pero le invitaron. Así que creo que eso fue muy importante. Y con Uruguay y con Argentina, que también tenemos una agenda súper cargada también, pero obviamente la dinámica política, la situación también económica en la Argentina, que es muy compleja, ¿verdad? Pero en los próximos días voy a estar también visitando Montevideo y Buenos Aires. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que el impacto económico, por ejemplo, argentino es también gran causante de todo eso que nosotros vemos en la frontera y que los empresarios reclaman tanto, que cierren, que el contrabando se minimice y compañía. Sí. O sea, es parte de toda esa mini gestión que hay que hacer internamente también para contener. Totalmente. Nosotros lastimosamente no podemos evitar el desbalance económico que tienen y el impacto que tienen en el mercado cambiario, pero sí podemos hacer nuestra parte. Yo creo que se puede mejorar muchísimo en el tema del contrabando. O sea, ahí, en esto hay que ser implacable, lastimosamente no hay margen. No lo hace, o sea, yo siempre digo las luchas, y esto inclusive lo mencionó Arnoldo en la campaña, ¿verdad? Que me decía, yo le veo a Santiago, que es una persona que lucha por lo que él está convencido, y su lucha no está basada en el odio de la gente que tiene enfrente, sino por el amor de la gente que tiene atrás, ¿verdad? Y obviamente cuando yo digo que yo quiero luchar contra el contrabando, no es en contra de la gente trabajadora que está buscando hacer una ganancia a través de ese comercio ilegal, sino a través del amor de la gente que quiere hacer el trabajo formal, que también tiene derecho a tener una vida digna, que está jugándose todos los días y muchas veces pierde su empleo porque el contrabando le está matando a su negocio. Así que nosotros queremos, y en esto la economía y las políticas públicas tienen demasiada evidencia, ¿verdad?, que la formalización de la economía trae beneficios que son sostenibles en el tiempo, ¿verdad? El comercio ilegal no es sostenible en el tiempo. No es sostenible, nos genera un mercado laboral estable, nos genera acceso a crédito, nos genera acceso a la seguridad social, y todo eso precariza el empleo, y cuando llegas a los 65 años te quedas lastimosamente con las manos vacías. ¿Cómo se reduce la informalidad, tanto en el empleo como en el comercio? No sé, yo llevo 10 años en Paraguay, y una de las cosas que siempre veo es la informalidad. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué que las tiendas tenían un cartel que decía pagamos salario mínimo, porque para un extranjero era muy raro de repente decir, hijos de puta, solo pagan el mínimo, pero acá es como una muestra de que se están cumpliendo con las normas, ¿no? Entonces, el nivel de informalidad a nivel empleo y también a nivel comercio con el contrabando es muy grande. ¿Cómo se lucha contra eso? Y nosotros primero que nada, Borja, tenemos que entender cuál es el estadio del desarrollo de la economía paraguaya. Nosotros no podemos comparar con Europa, Estados Unidos, no podemos compararnos con América Latina, ¿verdad? O sea, en 1920 Argentina era la quinta economía más rica del mundo, Paraguay era una tumba a cielo abierto, un país que había sido azotado por la guerra, perdimos 60% del territorio, 90% de la población masculina, y perdimos un poco ese flujo migratorio que vino entre 1880 y 1920 de Europa, que ayudó a desarrollar este continente. Entonces nosotros vivimos realmente una historia bastante compleja, y recién a partir de los 90 como que empezamos a desarrollarnos. Imagínate que en el año 2013 finalmente se aprueba el impuesto a la renta personal. Fuimos el último país en América, probablemente uno de los últimos del mundo en tener un impuesto. Y el impuesto lo que buscaba era la formalización de la economía. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de formalización. El sistema Marangatú ayudó a controlar mucho mejor. De hecho, en la pandemia, y a pesar de que la economía no crecía, las recaudaciones aumentaban. ¿Y por qué? Porque empezó a haber un proceso de formalización. Así que creo que se está dando, se puede acelerar, ¿verdad? Y yo creo que se va a acelerar también con la facilitación de hacer negocios formales. Porque repetimos como lorito, la formalidad, y muchas veces para el laburante de la calle, para el trabajador independiente, el ser formal es muy caro. Claro. La burocracia es cara. Entonces, ¿cómo hacer? Y tenés que alivianarle, tenés que darle realmente incentivos. No puedes estar solamente con el garrote, tenés que darle también la zanahoria. ¿Verdad? ¿Y qué es la zanahoria? Que él pueda abrir sin mucho trámite, abrir una empresa, no tenga que decir, no, tengo que recorrer 20 oficinas públicas, tengo que dejar mi trabajo, tengo que subirme al transporte público, tardo mucho. Y después cuando finalmente abro mi empresa, el acceso al crédito es inalcanzable. Claro, mira, precisamente hablando del transporte público, que es otra de las grandes problemas que existen, por lo menos aquí en Asunción, no sé cómo funciona en otros sitios, pero... más o menos igual.
¿Cómo se maneja esta situación de que el transporte público en realidad no es público, es un transporte privado de masas y que cuando quieren los empresarios del transporte público o bien dice, pues mira, no salimos y paraliza la actividad económica de una ciudad como Asunción, que es la más importante económicamente? El sistema, Borja, es como una APP, es como una alianza público-privada, ¿verdad? Es un servicio altamente regulado por el Estado, pero prestado finalmente por el sector privado, ¿verdad? Y el Estado obviamente ve la sensibilidad en la tarifa, porque el sector más vulnerable, entonces le asigna un monto para subsidiar que está hoy alrededor del 50% del valor. O sea, la tarifa del pasaje, si fuese una tarifa de mercado para cubrir los costos, y debería ser el doble. Entonces el Estado dice, no, yo le quiero ayudar a esa gente vulnerable y le doy un subsidio al usuario del transporte público. Pero a cambio de una exigencia a los transportistas. Por supuesto, por supuesto. La exigencia de tener buses en condiciones, de tener que ir renovando la flota, de también asegurar que el sistema de validación, todo lo que es hoy el billetaje electrónico funcione, que no se malutilice, ¿verdad? Que han habido denuncias en los últimos tiempos y tiene que tener consecuencias. Pero hoy, si vos te pones a pensar cuáles hoy son los grandes desafíos, tenemos un sistema que tiene la tecnología para que sea interoperable. ¿Qué es que sea interoperable? Que Mike, que sale acá de Gen, tiene que tomar 3 buses para llegar a Villa Lisa y no puede pagar 3 pasajes. Se baja de un bus, después se pueda subir al otro y no tenga que volver a pagar. Y entonces con una tarifa pueda llegar hasta su destino y se pueda compartir en base a cada una de las empresas cuánto del trayecto finalmente utilizó. El otro elemento que se puede implementar y que a mí me encantaría es, hicimos una bicisenda en una semana. No se puede proponer una senda para los buses para que el bus no tenga que estar parando y frenando en cada esquina por el tráfico. Claro. Que haya una línea dedicada para principales troncales de acceso a la ciudad. Entonces, si yo antes tardaba 1 hora para salir, 1 hora para entrar, si yo lo puedo hacer en 20 minutos, y quiere decir que yo estoy ahorrando 1 hora y media por día. De calidad de vida. De calidad de vida. Y esa hora y media es la diferencia entre verle a tu hijo a la mañana antes de ir al colegio, o verle a los hijos antes de que lleguen, antes de que duerman a la noche, o si querés poder trabajar más y ganar más plata, ¿verdad? Pero es tiempo que te está sacando, ¿verdad? Un sistema que puede mejorar. Son muchos frentes abiertos. Claro. Pero yo le decía algo, pero no es tan difícil. Lo que pasa es que vos estás hablando y nosotros ya nos cansamos. Vos sos el presidente. No, pero yo te decía algo, Mike, y yo hablé de esto en campaña. O sea, no te asusta el desafío. No me asusta, ¿verdad? Me asustaría si me dice, che, Santi, entra a un quirófano y opera a un paciente. No, me voy a asustar, ¿verdad? Ahí no tenés idea. Porque esa persona puede morir a consecuencia mía, ¿verdad? O decirme, Santi, diseñar un edificio y construir un edificio y calcular la resistencia. Me va a entrar en pánico, me vamos a decir, cae el edificio. Pero vos me decís, Santi, ¿te asusta administrar el Estado? No me asusta. Okay. Porque sea que vos hables en materia de política educativa, en política de salud, en política de seguridad, en infraestructura, en desarrollo de programas sociales, hay una política pública atrás de eso, hay un objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? El ciudadano. Claro. Si vos le pones al ciudadano y tratás de ver cómo le podés ayudar a ese ciudadano que esté mejor. Y yo creo que esos van a ser los grandes cambios que nosotros vamos a ver en los próximos años. Un cambio cultural donde la ciudadanía o el ciudadano tenía que adaptarse al Estado, y lo que yo quiero es un Estado que está al servicio del ciudadano. Cuando nosotros veamos que el Estado nos está sirviendo y no sirviéndose de los ciudadanos, ahí vamos a empezar a respetar, las autoridades, vamos a valorar a la democracia y la elección de las autoridades. Por el otro lado, si nosotros fracasamos en esto y le seguimos sometiendo a la ciudadanía a un Estado que no le importa si hay trabajo, no le importa si hay comida, no le importa si el combustible es caro, ¿qué es lo que vamos a tener? Más gente eligiendo a un anarquista, diciendo que se queme todo y que se vaya. Me quiero quedar con eso y contar una incidencia, porque la última vez que nos encontramos en pasillo, y lo voy a contar porque me parece que es útil dentro de la conversación, Santi me decía, yo creo que Payo va a tener una muy buena elección, y eso representa para nosotros los políticos algo muy importante, porque hay gente que está descontenta. Sí. Y esto me lo dijo él antes de ser presidente. Claro, Payo es una muestra de descontento. Sí, correcto. Hoy, ya con esta carga de responsabilidad, ¿cómo se le habla a esa gente que está descontenta, que no cree en nada, Santi? Sí, yo dije el domingo 30, dije, yo gané con 43% de los votos, pero jamás voy a poder gobernar con el 57% de la población que eligió, que se fue a votar en contra. Entonces yo necesito responder a quienes me han votado, pero también de alguna manera cautivar y ganar la confianza de los que no me votaron, ¿verdad? Esa gente que se fue a votar a Payo es gente que está enojada, enojada con el sistema. Y a veces con justa razón, Santiago. No es a veces. Tienen razón, tienen toda la razón.
Porque ellos de alguna manera fueron a elegir a Payo, pero no porque Payo ofrece una línea doctrinaria, no, porque están enojados. Podría haber sido Mike, podría haber sido Borja, la persona que cautivara ese enojo de ellos. Mike no lo creo. Mike, le falta No, carisma. Pero lo que te digo nomás es que nosotros debemos saber que esa gente que está enojada porque se pasa horas en el transporte público, porque llega al 20 de cada mes y se quedó sin plata. Porque hay inseguridad. Jóvenes que están realmente frustrados porque no encuentran un futuro para ellos. Claro, ¿verdad? porque no hay pastilla en el centro de salud. Exactamente. Y por el otro lado, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ven el político que cambia su camioneta, el político que le metió a su novia en la institución pública. O sea, está enojada. El con que la llega clase con 3 política. camionetas al Está barrio. Está enojada, ¿entendés? Entonces, y tienen razón. Entonces, tenemos que hacer un mejor trabajo. Y en esa línea, ayer justo me preguntaban, y después te hablo aparte de esto ahora, pero en medidas de austeridad. Yo te quiero preguntar sobre medidas de shock, esto que ya estés planeando en primer lugar, y en segundo, era, por ejemplo, hay gente que todavía se acuerda de eso. Vos sabés que Lugo cuando asumió renunció a su salario. Sí. Para mí, la verdad que es poca cosa, pero quizás como gesto es así. Sí. ¿Tenés algo pensado sobre eso, sobre mostrar austeridad en ese sentido? Sí, primero que nada tenemos que poner transparencia dentro del gasto público. Lastimosamente se hubieron varias conquistas de la sociedad, porque estas conquistas de la transparencia son de la sociedad y se perdieron a lo largo de los últimos años. Tenemos que volver a recuperar el terreno perdido, en darle a la ciudadanía las herramientas para poder controlar al sector público, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a asignar gastos, ¿verdad? Yo creo en la austeridad, pero la austeridad no es para no gastar, sino para hacer más con la plata, ¿verdad? Ok. Entonces, por decirte, a mí me gustaría revisar lo que es los planes de alquiler de vehículos. O sea, probablemente tenemos que cortar alquiler de vehículos y hacer más programas productivos y apoyo al sector social, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión acá de dejar de gastar, sino gastar mejor en aquellos sectores que son prioritarios. ¿Qué es? Que es el estar mejor. Todos queremos estar mejor. El que camina quiere correr. El que corre quiere volar. Pero finalmente al quien tenemos que ayudar primero el que está en el piso todavía, que todavía ni para que se gatea. pueda parar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar toda la artillería. Y aquellos sectores que dicen, che, pues yo también quiero, sí, pero te van a poner en contraste. Porque yo tengo acá, esto es como una mesa, de una cama de un hospital, ¿verdad? Y yo tengo varias personas que están conectadas al oxígeno. Y che, vos de repente ya estás bien, ¿verdad? Ya pasaste la zona crítica. Yo tengo acá uno que está saturando al 10%. ¿Entendés? Entonces, a vos te va a ayudar después, pero primero tengo que ayudarle a esta persona que pueda seguir viviendo. La otra me decía una persona que yo estimo mucho y valoro sobre educación, estaba hablando y me dijo, este tema con el que estamos discutiendo hace unos años, lo de transformación, me dice, ¿vos puedes creer que de 19 puntos estamos de acuerdo en 17? En uno no sabemos, en uno no estamos de acuerdo. Y atajamos los 17 por no Sí. estar de acuerdo en uno. Me dice, el gran desafío para la política es ponerse de acuerdo. Digo, con este escenario que hablaste al principio, mayoría en diputados, mayoría en Congreso. Quiero hablar de la segunda parte importante de tu vida. Está tu familia, está tu segunda pareja, Pedro Aliana. ¿Va a Sí. ser tu nexo con el Congreso? Sí, ¿Cómo va a ser esa relación? Pedro es una persona mira, maravillosa, Mike. Primero que nada, reivindico que somos el presidente y vicepresidente que más armonía han Están en tenido. sintonía Estamos ustedes, en sí, sintonía. sí. O sea, nosotros no somos la sumatoria de individualidades, nosotros no somos tus votos y mi voto o un acuerdo electoral. No, nosotros somos un equipo, somos dos personas que partimos de una visión similar. Y en el proceso nosotros hemos fortalecido un vínculo, al punto de decirte que tenemos un tratamiento no solamente de amigos, sino casi de hermanos, ¿verdad? O sea, yo le tengo una plena confianza y confío tanto en el criterio que tiene y en las capacidades que tiene él para poder articular los apoyos políticos que voy a necesitar yo para poder llevar adelante una agenda legislativa. Así que en estas primeras semanas ha sido un avance tremendo, ¿verdad? Porque al comienzo como parece que no, vamos a broquelarnos, y empezó a hablar con todos los actores y digo, no, acá no hay ni una razón de abroquelarse, nada, hay espacio para todos, vamos a discutir y todos van a formar parte. Es interesante eso, ¿verdad? Porque históricamente se dice, ¿verdad? Que el vicepresidente es un florero, qué sé yo, pero empezaba a hacer cuenta atrás. ¿Verdad? Que tuvo un problemón con Marito. Franco, Sí. mira lo que terminó pasando. Afara terminó abriéndose de carta, qué sé yo, cosas A mí así eso de que pasan. los amigos no tienen que hacer negocios juntos, ya siendo vicepresidente y presidente, ya no sé. Debe ser otra cosa. Vuelve la carrera de postas X en el grupo Toyo Toshi con 9,5K de puro entretenimiento para toda la familia y amigos. Arma tu equipo y participa este domingo 4 de junio en Rakiura en las categorías femenina, masculina, mixta y disfraces. Para más información e inscripciones ingresa a www.equiden.paraguay. Equiden 2023. Y además llegó el pack WhatsApp ATR personal por 1000 guaraníes. Activa tu pack WhatsApp ATR para estar siempre conectado. ¿Cómo es
¿Qué va a cambiar tu vida así en... ¿Tu alarma cuántas veces suena? ¿Apagás la alarma y decís 10 minutos más o ya no hay 10 minutos más? No, pero arranco temprano. O sea, es que te voy a contar algo. En este último tramo de la campaña, particularmente después de diciembre, yo en vez de aflojar mi ritmo, aceleré mi ritmo, ¿verdad? Empecé a ir más regularmente al gimnasio, empecé a entrenar. Te con más vimos fuerza. un video y todo eso. Y la verdad que eso me hizo muy bien, muy bien. Entonces, bueno, terminó el 30 las elecciones, el primero fue feriado, el martes aparezco en el gimnasio a las 6:30 de la mañana. Me mira la gente y dice, ¿y vos qué haces acá? Nada, mi vida no cambia, o sea, algunas cosas, mi trabajo va a ser más intenso, pero la vida continúa, ¿verdad? Así que tratar de mantener ese equilibrio para mí es fundamental. De familia, de trabajo y por supuesto la vida, el cuidarse uno mismo, ¿verdad? Mental y físicamente. Importante. Así que para mí es fundamental porque es lo que me va a permitir también oxigenar un poco las ideas y mantener el equilibrio en los momentos de adversidad. Yo también estoy empezando a ir al gimnasio. Y No se nota, Borja. tengo- Así que, no se nota. todavía no Tengo se una nota. pregunta de sí o no. ¿Stroessner fue un dictador? Sí. Ok, porque es que quedó la duda el otro día en una No, entrevista que pero la gente no. dijo, pues no está diciendo que Pero, Stroessner no, fue un-". pero la verdad yo no que creo que no, quepa Borja. ninguna duda a estas Pero alturas, Borja, ¿no? yo nunca, o sea, jamás negué ese elemento. O sea, Ok. yo soy muy crítico de eso, ¿verdad? Yo lo que dije, y siempre se trata obviamente de sacar de contexto, que nosotros tenemos que analizar cómo fue el proceso histórico del Paraguay, cómo llega y qué ocurrió antes de la llegada de Stroessner y por qué Stroessner de alguna manera... Era un quilombo vino- Paraguay. O sea, En no, resumen. Sí, sí, o sea, sí, fueron pero- 50 gobiernos en 50 años, Sí. golpe de Estado. O sea, Stroessner viene a romper una dinámica de inestabilidad, ¿verdad? Que también le hacía mucho daño al Paraguay y probablemente su estabilidad duró más de lo que debería haber durado y eso obviamente trajo un problema en términos de derechos humanos y libertades, ¿verdad? Grande, Pero grande. no hay ninguna duda, ¿verdad? O sea, fue Otra un dictador. pregunta súper rápida. ¿Cómo te sientes al ser el segundo presidente más churro de la historia de Paraguay? Siempre cuando ser presidente, es decir, ganaste y todo eso, pero El segundo. La pregunta Marito es quién está ahí. El segundo. Bueno, de gusto no hay nada escrito, Borja, o sea, no quiero discutir contigo sobre eso. Y la tercera, la gente se queja mucho de que no hay alternancia política en Paraguay porque siempre está el Partido Colorado, pero ahora va a gobernar un liberal, ¿no? Entonces, ¿cómo Hoy, sería? hoy va a liderar la roja, blanca y azul. Sí. Pero vos sabés que te iba a contar algo más simpático. Me voy a Brasil y Lula me dice, Santiago, te espero el 30 de mayo, le estoy invitando a todos los presidentes. Y le digo, yo asumo recién el 15 de agosto. No, bueno, pero vienes con Mario, me dice. Sí, me lo imagino. Y yo Los le dos. digo, presidente, yo no me hablo. ¿Cómo que no te hablas? Me dice. ¿Cómo que no hablas con él? No, yo no hablo con él. Me dice. Pero Vamos a ustedes son del compartir mi- auto y pero ustedes vamos a son del viajar mismo juntos. partido. Me dice, pero no te llamó a felicitar. No. O sea, es Bueno, pero inentendible. eso pero un todavía poco- no... Perdón, Santi, pero eso todavía no pasó. No, hubo. no ocurrió. ¿Y qué crees? ¿Que va a pasar antes del 15 de agosto? Ya no creo. Ya no importa Ya, tampoco, ya ¿verdad? irrelevante. Qué notable. Bueno, pienso que es momento como de dejar la diferencia de lado y Sí. pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, cada uno decide un poco hacia dónde va a ir. Medidas de shock, ¿pensaste en eso? Lo que se conoce como las famosas, Sí. los primeros 100 días y qué sé yo. Sí, bueno, yo estoy trabajando ya ahora, ¿verdad? No voy a esperar el 15 de agosto, temas de presupuesto que se tiene que presentar el 1 de septiembre, hay todo un trabajo ahí y la idea es un poco proyectar los próximos 5 años que queremos hacer en nivel del gasto, recaudaciones, inversiones. Quiero trabajar mucho en los primeros días en mejorar, aliviar realmente la situación de las familias paraguayas, ¿verdad? Quiero que haya un aumento de medicamentos en los hospitales, quiero que haya una mejoría en la seguridad en las calles y quiero disminuir los costos que el Estado de alguna manera puede influir, el precio del combustible, el gas, que la gente pueda tener un poco un alivio y trabajar en los primeros días en el tema del transporte público, ¿verdad? Que es un problema grande, ahí hay problemas de subsidios, no se le está pagando, entonces ellos tampoco están en una situación también muy difícil, las empresas, o sea, es un problema complejo, pero le quiero dedicar tiempo a eso. Una cosa antes de despedirnos, porque bueno, ha formado parte de otro gobierno anteriormente, en tu etapa como ministro de Hacienda principalmente. ¿Buscás y te acordás cuando empezás a hacer ese listado de anotar para este ministerio, el otro decís, pues yo con fulano trabajé bien, yo Claro, estoy bien. muchísimo. ¿Y va a repetir alguien? Y puedo llegar a repetir. Obviamente es gente con la cual trabajé, tengo afinidad, tengo confianza. En algunos voy a de alguna manera dar un paso de, digamos, no sé cómo decir esto, ¿verdad? Voy a poner la esperanza de que puedan. En algunos no voy a improvisar, ¿verdad? O sea, una Lea Jiménez no es improvisar, no hace falta que yo le pruebe a ella.
Pero vas a dar oportunidad también, igual que hizo en su momento Horacio Cartes, que dio oportunidad a personas que no eran del partido. Te digo porque también se quedó un poco colgando en el aire todo esto de los colorados y los guapitos y los títulos. Con 2.600.000 voy a tratar de buscar dentro del Partido Colorado, ¿verdad? O sea, no quiero hacer como un objetivo. Si voy a salir a buscar, no sé, traer la Soledad Núñez. No necesito traer la Soledad Núñez y hay muchísimas otras personas. Sería muy divertido que Soledad estuviera conmigo. Pero te digo nomás, o sea, no hay necesidad para eso cuando dentro del partido hay tanta gente buena, ¿verdad? Entonces voy a buscar dentro del Partido Colorado gente que está formada, que tiene compromiso, que realmente quiere trabajar por el Paraguay. Bueno, Santiago, yo creo que, como decíamos cuando asumió Mario Abdo Benítez, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, había una distancia muy importante, digo, particularmente como ciudadano, entre lo que él proyectaba y lo que fue, pero yo quería que le vaya bien. ¿Sí? Lamentablemente le fue para el carajo. En tu caso hay una diferencia, creo que hay incluso una estima, una relación más cercana, seguramente habrá críticas de la prensa y compañía, pero creo que la necesidad y la esperanza está en que te vaya bien en lo más pronto posible que se note, y acá vamos a estar, ¿verdad? Para seguramente hablar y reírnos un poco y acordarnos de vos de cuando viniste a visitarnos, así que gracias por tener la gentileza de venir a conversar. Muchas gracias, Mike, muchas gracias, Borja, así que un saludo a la audiencia. Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay. Acá estaba, acá pasó, por Silvero. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche, como todos los días, acá por la señal de Gen. Chao, que tengan un buen fin de semana. Some of those that work forces are the same.